Identifique perspectivas sociológicas ante las desigualdades sociales y la interdependencia del derecho a la educación y el derecho a educar. Analice la realidad escolar de la jurisdicción donde concursa. El presente tema se sitúa en el ámbito específico de la sociología de la educación, disciplina que, desde una perspectiva sistemática y objetiva, proporciona un sólido respaldo teórico y conceptual para el análisis, la comprensión y la interpretación de la realidad social. Desde su construcción histórica y como resultado de dinámicas e intereses específicos de la sociedad, la sociología de la educación ofrece una lectura integral de las instituciones educativas. A través de esta disciplina, se explorarán las características principales de la sociedad contemporánea, destacando las desigualdades sociales que afectan tanto al derecho a educar como al derecho a la educación. El enfoque sociológico se empleará para establecer conexiones entre estos conceptos y determinar la vulneración de ambos derechos. Además, se analizará cómo abordar desde esta perspectiva sociológica la realidad escolar, buscando mitigar las desigualdades sociales existentes. La educación, vista como un pilar fundamental y una inversión en el futuro, ha sido tradicionalmente considerada crucial para la sociedad. Sin embargo, para captar plenamente su función en la sociedad, es imperativo explorarla como un espacio público. En su esencia, la educación debería constituir un terreno propicio para el diálogo, la inclusión y la equidad, además de ser un catalizador del desarrollo de habilidades y conocimientos esenciales para la ciudadanía. La concepción de la educación como un espacio público se fundamenta en teorías y conceptos sociológicos que subrayan su papel en la sociedad y en su impacto en la formación ciudadana, la reproducción de desigualdades y la transformación social. Estos enfoques aportan una comprensión más profunda sobre cómo la educación no solo transmite conocimientos, sino que también influye en la estructura social, generando un diálogo continuo sobre su papel dinámico en la configuración de la sociedad. A continuación veremos diferentes autores y sus teorías. Por su lado, la perspectiva de Pierre Bourdieu sobre la reproducción social. Pierre Bourdieu, destacado sociólogo de origen francés, formuló la teoría de la reproducción social. En sus planteamientos, Bourdieu sostiene que las instituciones educativas desempeñan un papel fundamental en la perpetuación de las estructuras de poder y desigualdad en la sociedad. Según esta visión, las escuelas tienden a mantener y extender las disparidades de clase social al transmitir tanto el capital cultural como el social. Desde este enfoque, la educación se percibe como un espacio público que, en lugar de mitigar las diferencias, con frecuencia las amplifica. Ahora, la contribución de Emile Durkheim a la integración social a través de la educación. Emile Durkheim, figura destacada entre los pioneros de la sociología, exploró el papel de la educación en la integración social. Sostenía que la educación desempeña una función fundamental en la construcción de la solidaridad y cohesión social al transmitir valores y normas compartidos. Desde esta perspectiva, se puede concebir la educación como un espacio público donde se configura la conciencia colectiva. Ahora, la contribución de Basil Bernstein a la comprensión del lenguaje en la educación. Bernstein, destacado sociólogo británico, dirigió su atención a la interrelación entre el lenguaje y la educación. Su teoría del código lingüístico postula las estructuras lingüísticas y los códigos de comunicación en el ámbito educativo pueden incidir en la movilidad social y en las oportunidades brindadas. Desde la perspectiva de Bernstein, la educación se puede percibir como un ámbito público en el que se establecen normas comunicativas que impactan la equidad educativa. Y ahora Paulo Freire y la lucha por la educación transformadora. Paulo Freire, defensor incansable de una educación emancipadora, abogó por empoderar a los estudiantes para que comprendieran y cuestionaran las estructuras de poder y desigualdad.
Su enfoque resalta la educación como un escenario público donde se cultiva la conciencia crítica y se impulsa la transformación social. Estos autores y sus enfoques teóricos ofrecen un cimiento robusto para concebir la educación como un ámbito público, donde se abordan asuntos cruciales relacionados con el poder, la desigualdad, la cohesión social y la participación ciudadana. Al sumergirse en estas perspectivas, se revela que la educación no es meramente un proceso separado, sino un componente esencial en la configuración y evolución de la sociedad. La reflexión sobre las desigualdades sociales destaca tanto las dimensiones socioeconómicas como las culturales, revelando una situación de marginación que señalan grupos afectados directamente por estas circunstancias. Estas desigualdades, aunque preexistentes, continúan reconfigurándose y requieren análisis contemporáneos, abordando temas actuales como la exclusión y la vulnerabilidad, así como las nuevas disparidades que surgen como la brecha digital. Inclusión y exclusión se entienden como elementos interrelacionados, generados y alimentados por discursos racionales y la complejidad histórica y dinámica de estructuras específicas. Estas dinámicas integran y, al mismo tiempo, separan a los individuos. De Tonte y González, 2017. El orden escolar, influenciado por políticas y administración educativa, junto con los agentes escolares, juega un papel crucial en la creación de estas dinámicas. Aunque la educación no puede abordar por sí sola las desigualdades sociales, sigue siendo fundamental para el acceso a empleos productivos y la movilidad social. La escuela, hoy en día, no es la única fuente de conocimiento, pero aún es la única entidad que garantiza una distribución equitativa del mismo. La educación inclusiva se presenta como una cuestión de derechos humanos y un medio para promover la equidad, impulsando la agenda de educación para todos. La educación inclusiva busca transformar los sistemas educativos y las escuelas convencionales para adaptarse a la diversidad de los estudiantes. En este contexto, Tonucci destaca la presencia de niños con diversas culturas, lenguas, minorías indígenas, discapacidades y diferentes contextos sociales en las escuelas. Argumenta que la noción equivocada de que la escuela debe ser para iguales crea problemas cuando los niños no se ajustan a esta supuesta igualdad. La propuesta educativa debe ser democrática y eficaz al reconocer y abordar la diversidad en lugar de buscar la uniformidad entre los estudiantes. La exclusión, como fenómeno procesual, se revela como un conjunto de trayectorias en lugar de eventos aislados. Su color se encuentra en la clase social, minorías, etnias, géneros o capital cultural de las familias. Aquellos sujetos o colectivos en desventaja, donde perspectiva social, económica y cultural son los más afectados en el entorno escolar, de Tonte y González, 2017. Esta perspectiva remite a la corriente crítico-reproductivista, que ve la escuela no como una entidad ideológicamente neutra que recompensa méritos individuales, sino como un mecanismo que reproduce las posiciones sociales de origen. Bourdieu y Passerón. La escuela, según esta visión, responde a los intereses de la clase dominante, buscando imponer su cultura y ejerciendo violencia simbólica sobre los grupos dominados, reforzando la marginalidad social. Bernstein aporta el concepto de violencia simbólica al argumentar que ésta se manifiesta a través del lenguaje. Examina el código lingüístico utilizado en las familias en relación con su origen social, identificando dos tipos de código: el restringido, empleado por la clase obrera, vinculado estrechamente a su entorno cultural, y el elaborado, practicado por la clase media, que facilita la generalización y expresión de ideas abstractas. Según Bernstein, los niños que manejan códigos de habla elaborados tienen una mayor capacidad de enfrentar las demandas educativas. Este planteamiento no implica que el habla de los niños de clase baja sea inferior o deficiente, sino que su forma de emplear el lenguaje entra en conflicto con la cultura académica de la escuela. La institución escolar, orientada por un lenguaje y significado según el código elaborado,
probablemente genere situaciones de extrañamiento para los niños de clase trabajadora. Se puede afirmar que la exclusión educativa constituye un fenómeno de naturaleza multidimensional y compleja, arraigado en estructuras dinámicas tanto dentro como fuera de los entornos escolares. Este fenómeno sugiere la necesidad de implementar políticas y prácticas específicas. En Uruguay, las políticas educativas delinean estrategias de acción que buscan, entre otros objetivos, disminuir las desigualdades internas del sistema educativo y mejorar los logros académicos de los estudiantes, especialmente en los sectores más vulnerables desde el punto de vista educativo y social. Esto revela que uno de los principales propósitos de estas políticas educativas es reducir significativamente los niveles de desigualdad que determinan que el éxito o el fracaso de los estudiantes esté condicionado por su origen sociocultural. Políticas Educativas 2020-2024. En este contexto, surge el término vulnerabilidad o la expresión riesgo de exclusión para describir zonas intermedias entre la exclusión y la inclusión. Se hace pertinente no solo hablar de individuos en riesgo, sino también de condiciones sociales y escolares que representan entornos de riesgo y vulnerabilidad para ellos. Esta precisión permite reconocer explícitamente el carácter relacional del fenómeno al que nos referimos. Dentro del continuo mencionado, es igualmente importante identificar, según lo plantea Tesanos, 2001, situaciones o áreas de inserción que corresponden a ciertas intervenciones, programas o medidas a través de las cuales la sociedad, o en este caso, las instituciones educativas, buscan abordar a los estudiantes tipificados en riesgo, con la intención de contrarrestar e incluso erradicar la consumación de su exclusión definitiva. En este sentido, cobran significado programas como maestros comunitarios, trayectorias protegidas y escuelas disfrutables, entre otros. Los enfoques teóricos empleados para entender la inclusión y la exclusión social convergen en la idea de que éstas son incomprensibles si no se consideran las relaciones que se mantienen con un orden específico. Este orden no es arbitrario ni casual, sino que está vinculado y provocado por el sistema social, económico y cultural que lo genera, así como los poderes e intereses que defiende. Desde nuestra perspectiva, conceptos como trayectoria, continuidad, zonas de riesgo y acumulación histórica son dispositivos conceptuales efectivos para superar cualquier visión de la exclusión educativa como algo misterioso, casual o definitivo. En cambio, destacan su naturaleza histórica y su carácter construido. Es un proceso, no un evento. Por lo tanto, es apropiado abordarlo en el mismo lenguaje, adoptando formas narrativas y relatos que, en lugar de referirse a fenómenos que son, reflejen realidades que van siendo y haciéndose. De Tonte y González, 2017. En este sentido, la perspectiva de la exclusión requiere una mayor sensibilidad y atención hacia el desenganche progresivo de la escuela, la gestación del desinterés y las dificultades escolares acumuladas. Además de todo lo expuesto hasta el momento, es relevante añadir que nuestra sociedad se distingue por experimentar cambios sociales más rápidos e intensos que en cualquier otra época. Estos cambios afectan a la familia, la economía, el mundo laboral, la política, la cultura y, por ende, la vida cotidiana de las personas en diversos ámbitos y contextos sociales. Estas transformaciones repercuten inevitablemente en la escuela y están en la base de los cambios profundos que experimenta. Un ejemplo de ello es la digitalización. Según el informe Growing Up and Connected World de UNICEF, 1 de cada 3 niños utiliza Internet y 1 de cada 3 internautas tiene menos de 18 años. Las tecnologías ofrecen mayores oportunidades para el lenguaje, especialmente en sectores más excluidos o remotos, según los autores del informe Jóvenes, Transformación Digital y Formas de Inclusión en América Latina de Fundación Ceibal. No obstante, aún hay una parte significativa que no accede a los beneficios de los medios digitales y enfrenta barreras asociadas no solo a lo tecnológico, sino también a los procesos de inclusión e exclusión social.
Factores como el contexto sociocultural y económico, la condición de migrantes, discapacidad, el origen étnico, así como el acceso a conectividad y equipamiento tecnológico, las oportunidades de alfabetización digital e incluso el acceso a la educación y a un capital cultural previo son variables que influyen en las oportunidades que niños y adolescentes tienen para participar en la sociedad digital. Estamos hablando de brechas sociales preexistentes que trasladan al entorno digital. Otro aspecto relevante a considerar es la reciente historia regional en cuanto a los planes del equipamiento tecnológico. Una vez superado el desafío del acceso, las brechas se han actualizado y desplazado hacia las habilidades en el uso de las tecnologías digitales. En contextos desiguales, la apropiación de estas tecnologías también es desigual, y las nuevas brechas se manifiestan en las prácticas, competencias y usos de las tecnologías. Existen condiciones particulares que intensifican estas brechas digitales y demandan especial atención por parte de gobiernos, educadores y la sociedad en general. Estas desigualdades, al ser reconocidas, se presentan como un desafío que requiere construir puentes, reducir distancias y restablecer derechos. En este contexto, es relevante destacar la categorización de las brechas digitales. Acceso territorial. En las áreas rurales y de bajos recursos, las desventajas son notables debido a la menor cobertura de servicios y la falta de recursos económicos para acceder a servicios de Internet. Esta limitación en el acceso impacta negativamente en la participación en debates públicos, el aprendizaje de competencias digitales y las oportunidades de desarrollo personal, entre otros. La brecha cultural por el origen de los contenidos. Los contenidos multimediales transmiten representaciones sociales que configuran las formas de percibir, pensar e imaginar el mundo. Con una producción local limitada, gran parte de los contenidos a los que acceden los niños en Latinoamérica no reflejan las particularidades regionales ni nacionales. Esto influye directamente en la construcción de la identidad cultural de las nuevas generaciones, promoviendo estereotipos y apropiación cultural de las formas de pensar que pertenecen a otras culturas. Competencias digitales. El acceso a dispositivos y conectividad no es suficiente para lograr una apropiación significativa de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, ni para mejorar los aprendizajes. Aunque la brecha en el acceso puede reducirse en el corto plazo, la brecha en el desarrollo de competencias digitales está profundamente vinculada a desigualdades estructurantes. La escuela y el Estado desempeñan un papel crucial en la promoción de competencias digitales y la nivelación de las diferencias sociales. Analfabetismo digital crítico. Implica las diferencias entre aquellos que comprenden las lógicas de los servicios de Internet, incluido el uso de datos personales y la influencia de los algoritmos, y quienes no lo hacen. La brecha se amplía entre aquellos con la capacidad de identificar, discriminar y reaccionar ante la información, la publicidad y las solicitudes de datos personales en plataformas y servicios, y aquellos que carecen de estas habilidades. O 2019. Ante estas desigualdades sociales, es fundamental destacar que las políticas educativas implementadas en nuestro país conciben la educación como un derecho, priorizando al estudiante y centrándose en la mejora de los procesos de aprendizaje y la reducción de la inequidad. Se espera que esto marque el inicio de una mejora gradual y progresiva en todos los procesos y resultados. Como se ha analizado previamente, desde este enfoque, la educación tiene un valor crítico, contribuyendo a la formación de individuos capaces de reconocer injusticias, desigualdades y adquirir conocimientos para transformar la realidad. Este valor insustituible debe ser asegurado para toda la humanidad, según lo establecido en la Ley de Educación número 18.437 de Uruguay. El artículo 1 declara el interés general de promover el goce y ejercicio efectivo del derecho a la educación como un derecho humano fundamental. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar y fomentar una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.
No puede haber ejercicio de derechos humanos sin educación, y una propuesta educativa integral requiere intervenciones educativas con perspectivas de derechos. Como mencionábamos anteriormente, basándose en las reflexiones de autores de la sociología crítica, la educación se posiciona como el principal mecanismo para avanzar en diversas dimensiones de la cohesión social, como la igualdad de oportunidades, la construcción de capital humano para la movilidad social, la formación de ciudadanos activos y respetuosos de los derechos, la familiaridad con códigos culturales diversos y el acceso al mercado laboral con mayores opciones. Aquí radica su importancia y la necesidad de su promoción. En su obra El derecho a educar y el derecho a la educación, Reyes plantea que históricamente el derecho a educar ha sido atribuido a las familias, la Iglesia y el Estado. En relación con este último, la autora aborda la controversia entre dos visiones antagónicas, la libertad de enseñanza y el monopolio de la enseñanza por parte del Estado. Los docentes, como agentes educadores, ejercen el derecho a educar y cada escuela, inmersa en una comunidad, configura de diversas formas estos derechos. Y a partir de aquí, corresponde realizar un breve análisis particular según la inspección en la cual concurse.